Buen día, amigos. El video de hoy pues será algo diferente. Platicaremos sobre el castigo por pilotaje a mi alianza Kenobi. Algunos de ustedes ya estarán al tanto del tema y pues, otros no. El caso es que el día miércoles 19 de diciembre Kenobi fue castigada por piloteo y pues nos redujeron 1.600.000 puntos de temporada. Perdimos Master y pues obviamente perdimos el primer puesto que manteníamos por el momento. Les contaré pues nuestra versión. Era un día normal como cualquiera, nos estábamos preparando para buscar un nuevo oponente en guerra cuando pues pasó lo que pasó. Mi hermano estaba terminando una misión de Irreclamable cuando de pronto el juego lo sacó y pues de repente le apareció el mensaje de que según su cuenta pues había sido baneada por incumplir los términos y condiciones de servicio. Lo primero que se me vino a la mente pues obviamente fue revisar mi cuenta y ver si yo podía entrar o si era un error del mismo juego. Pero pues pude entrar sin ningún problema. Y mi instinto fue revisar nuestra puntuación enseguida de la temporada, ya que Kabam pues acostumbra a bajar puntos antes de que inicie una nueva semana de guerra. Y pues dicho y hecho, pues habíamos perdido puntos en la temporada. O sea, Kabam nos había castigado por pilotaje y pues, había baneado a mi hermano. Pues todos en la alianza, la neta, nos quedamos en shock. Nadie se explicaba el por qué, si desde siempre habíamos jugado nosotros en la misma alianza y pues, en la misma casa. Les agradezco a mis compañeros en Kenobi por la solidaridad y el apoyo que mostraron. Y obviamente también a todos aquellos que hablaron mal de nosotros y de mi hermano en particular. Se pasan. Bueno. El chat de la alianza se llenaba de mensajes sobre cómo actuar al respecto. Se empezó a redactar, de hecho, un correo que todos íbamos a enviar a Kabam donde explicábamos la situación y también en cierto modo exigíamos una razón porque actuaron de mala forma. Y bueno, les contaré una historia breve de mis inicios en el juego. Antes de empezar yo en Marvel, era parte de una comunidad de un juego pues muy popular. Y pues mi hermano llevaba un par de meses insistiéndome que le diera una oportunidad a este juego. Hasta que un día dije, bueno, vamos a intentarlo. Y empecé a jugar. Las alianzas eran algo bastante nuevo en el juego y nos resultó bastante cómodo el compartir la misma alianza. Han pasado más de 3 años y siempre hemos estado juntos en cada una de las alianzas que nos han dado la oportunidad. La verdad que es bastante cómodo compartir alianza porque al vivir en la misma casa, pues nosotros podemos platicar acerca del juego, avisarnos cuando el otro tiene que moverse en gesta, en guerra o simplemente cuando alguien más quiere contactarnos en persona, pues el otro le avisa al otro. Mi cuenta obviamente la muevo yo y solo yo. Su cuenta la mueve él y solo él. A mí, como ustedes han visto en los videos, me tocan caminos difíciles en guerra. Porque pues tengo un iPhone y se me da bastante bien el juego. Y a mi hermano, por lo contrario, le tocan caminos más sencillos. Eso sí, sin menospreciar cualquier camino de guerra. Le toca el camino 7, camino 8 o camino 9. Que por lo general no son tan difíciles. Puesto que pues él juega en un Samsung y el juego tiende a trabarse cuando menos te lo esperas. Y créanme que lo he visto y es cierto. Pero pues cada quien mueve su cuenta en gesta, en guerra, en las misiones, en las arenas y en diversas modalidades del juego. Pues bueno, en fin. Todos en la alianza mandamos el correo a Kabam, pero pues solo recibimos la típica respuesta de que la decisión era final. Y así pasó el día, tuvimos que expulsar a mi hermano y buscamos un reemplazo.
antes de que diera inicio la guerra, en lo que pues la situación se resolvía. Al día siguiente, el jueves, se buscaron otras alternativas donde pudiésemos contactar directamente con Kabam y pues que el caso fuera pues revisado nuevamente, porque pues no habíamos tenido una respuesta concreta. Pasó el día como si nada, empezó la guerra y pues dijimos, pues vamos con todo, vamos a ganarles a estos, más que estaban en el puesto 20 de Master, nos convenía subir. Teníamos que recuperar la posición como mínimo. Y pues de repente en eso de las 7 de la noche, hora de México, empezaron a llegar notificaciones a nuestros grupos de alianza. Y chingada madre, nos quedamos así anonadados. Nos habían devuelto los puntos y la posición número 1 en Master. ¿Cómo la ven? Y pues bueno, obviamente la cuenta de mi hermano, a la madre, había regresado a la normalidad. Digo normalidad porque pues al menos ahora ya podía entrar, pero pues al final estaba sin alianza. Y obviamente lo dejaron sin premios de gesta porque lo tuvimos que expulsar antes de que dieran los premios. Y pues bueno, esa es toda la historia. Seguimos en primer lugar y pues obviamente aquí trataremos de seguir. Muchas gracias a Kabam por haber aclarado todo. Y pues también gracias especialmente a todos aquellos que mostraron sus gestos de solidaridad y mensajes de ánimos. Son lo mejor. Nos vemos en el siguiente video, amigos. Saludos. Chau, chis.